Hola, buenos días. Mi nombre es Brahman Xavier Osorio Lobo y el de mi compañero Ardila Cardona Andy Roddy. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro ¿Dónde está la franja amarilla? El autor es William Ospina, la literatura Mondadori. Este libro nos habla del por qué cambia siendo un país con tantas capacidades, potencia, diversidad cultural y ambiental. Se encuentra estancado en una situación de violencia, pobreza e inestabilidad social y política para desarrollar todo su potencial económico y social. Este libro consta de 4 capítulos: Lo que le falta a Colombia, Colombia, el proyecto nacional y la franja amarilla, sobre Bogotá, Estanislao, Zuleta, la amistad y el saber. Las páginas que siguen no son más que un refuerzo sincero por entender lo que somos. Un escritor tiene el deber de ser parte de su tierra y de su época. Reinventar el país no puede ser tarea de unos cuantos, pero la enormidad de la labor casi exige milagros. Aquellas palabras del Voltaire sobre los hombres de su tiempo. Capítulo número 1. Lo que le hace falta a Colombia. Nuestra tradición es que la sociedad colombiana se funda en el ejemplo de la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos Humanos. Cuando recientemente se celebró el segundo centenario de esta revolución, muchos nos recordaron cuán intensamente podemos de ella y somos de su ejemplo. Una revolución se vive o no se vive, y la pretensión de heredar sus emblemas sin haber participado de la dinámica mental y social que le dio vida. Nuestra historia suele caracterizarse por esa tendencia, a pesar que basta repetir con embeleso las palabras que expresaron en época para ya participar de ella. La razón por la cual a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo encontrar las causas de los males es porque lo último que hacemos es mirar nuestro corazón. Siempre miramos el corazón del vecino para encontrar el culpable. Del Estado colombiano se puede decir que presenta dos características absolutamente contradictorias. Esto es un Estado que no existe en absoluto y un Estado que existe infinitamente. ¿Y ello por qué? Porque desde hace mucho tiempo el Estado en Colombia es simplemente un instrumento para permitir una estrecha franja de poderosos sea dueña del país. No se oye nada, silencio y bruma, soplos del arcano, la luz mentira, canción mentira, solo el rumor de un vago viento vano volando en los velámenes expira. Hay que decirlo, Colombia tiene unas características tristes. Es un país que se ha acostumbrado a la mendicidad, y ello significa que es un país que ha renunciado a la dignidad. Hoy nadie ignora los pobres del mundo. Llegan ahí y no porque estén decepcionados de sus patrias de origen, a las que llevan cada vez más ardientes en el corazón, sino porque los arrastra la necesidad americana. No es ya reino de esperanza, sino reino de desesperación. Capítulo número 2. Colombia, el proyecto nacional y la franja amarilla. Hace poco tiempo una querida amiga norteamericana me confesó su asombro por la situación de Colombia. Con el país que ustedes tienen, con el talento de su gente, ¿por qué se ve Colombia acorralada por la crisis social? Me decía, ¿cuál es la causa de todo eso? Entendí que muchas de mis explicaciones no le habrían gustado a mi amiga, o le habrían puesto en conflicto con su propia versión de realidad. Muchos aventuran la hipótesis de que esa aparente pobreza del espíritu y esa debilidad de carácter se deben a las características biológicas y genéticas de la población. Sería, pues, la expresión de fatabilidad ineluctable. Si hay algo que nadie ignora es que el país está en muy malas manos. Quienes dicen representantes de la voluntad nacional son para las grandes mayorías de la población personas indígenas de confianza, meros negociantes, vividores que no se identifican con el país pero no buscan la grandeza. El Frente Nacional excluyó a las gentes humildes y hemos visto crecer de un modo colosal la miseria material moral del país.
Cuando el Estado se esfuerza por hacer cosas en el beneficio de los pobres, todo lo hace de un modo limosnero y exterior. ¿No debe la sociedad asumir que su deber es dar soluciones en lugar de andar reclamándolas o implorándolas? Cada ciudadano debe ser capaz de decirse a sí mismo: lo que no resuelva, no tengo derecho a esperar a que otro me lo resuelva por mí. Y asumir en consecuencia que el mero reclamo y la mera petición son maneras tan sumisas de estar en el mundo con la indiferencia o el silencio cobarde. Yo sueño con un país que cuando hable de desarrollo, hable del desarrollo para todos y a expensas del planeta, sino pensando también en el mundo que habitarán las generaciones futuras. Buenos días, mi nombre es Ardila Cardona Andirrodic y hoy vamos a hablar sobre el libro de la Franja Amarilla. El autor expone que el Estado colombiano se encarga de suplir las necesidades sociales de sus habitantes, pero se encuentra presente cuando se trata de fines ruines que afectan a la población. El Estado colombiano no es más que un simple instrumento para permitir que una estrecha franja de poderosos se adueñe del país. A lo largo del capítulo, el autor explica cómo Bogotá, desde su fundación, buscaba ser una ciudad fiel a los paradigmas europeos y lejana del resto de la sociedad colombiana. A pesar de ello, Bogotá jamás logró construir ni para el país ni para sí misma la sociedad fiel a los ideales de los que se evanescía. Capítulo 4. El autor expone que Colombia es un país fundado bajo los ideales de la Revolución Francesa. Sin embargo, plantea que a pesar de la belleza de estos ideales, es imposible que la sociedad colombiana los adopte, pues forman parte de una revolución que ésta no vivió. Dicha dependencia a ideales ajenos al país ha ocasionado además que éste sea incapaz de trazar su propio destino.